Gracias. Entonces, ¿verdad? Volvemos. En realidad, Dios, eh, aún con el corazón roto de haber perdido a su amigo en el Edén, vuelve constantemente para buscar este vínculo con el ser humano. Ya en el capítulo 6, como leímos, ¿verdad? Noé halla gracia ante los ojos de Dios, pues Noé era un hombre justo, perfecto entre los hombres de su tiempo, y Noé caminó con Dios. Mientras que la tierra estaba ya corrompida, llena de violencia, es decir, de agresiones, de daños del uno al otro, así como Caín mató a Abel, se reproduce el acto de Caín y Abel en el resto de la especie humana. Entonces sucede el diluvio y en el Génesis 9:9 dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructifiquen, multiplíquense y llenen la tierra, que es, perdón, en el 9:1. Esto tiene que ver con lo que habíamos leído en Génesis 1, ¿verdad? De, perdón, ya lo veo, de la misión que Dios le encomienda al ser humano, ¿verdad? Es uno, eh, vamos a ver, bueno, es que yo estoy muy atrasado, ajá, ya me encontré. Dice en el verso 26, Génesis 1:26. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre toda tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los crió. Y bendijo Dios y les dijo, fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra. Esa es 1:28, es la clave que vemos aquí también en 9:1, ¿verdad? Le dice la bendición de Dios a Noé y a sus hijos, fructifiquen, multiplíquense y llenen la tierra. En el 9:6 se retoma el tema del asesinato. El que derrame la sangre de un hombre por otro hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre, ¿verdad? Es por eso el asesinato no es viable, ¿verdad? El asesinato en un sentido es la muerte de Dios, el asesinato de Dios. Eh, Al matar a su imagen, buscamos matar a Dios también. Eso es parte de del terrible legado del, eh, del pecado. En el 9:7 dice, mas ustedes fructifíquense y multiplíquense, procreen abundantemente en la tierra y multiplíquense en ella, ¿verdad? Y en el 8, permítame un segundito, por favor.
Gracias. Bueno, entonces, en 9:8, por ejemplo, 9:8 y 9:9, también dijo Dios a Noé y a sus hijos: yo establezco mi pacto con ustedes y con vuestros descendientes después de ustedes, con todo ser viviente que está sobre ustedes, aves, animales, toda bestia de la tierra que está con ustedes, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal en la tierra. Estableceré mi pacto con ustedes y no volveré a exterminar a todos los seres vivos con aguas del diluvio, de diluvio, y ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y luego viene ¿verdad? Se pone como marca el arco iris. Entonces, Génesis 6, de 6 al 9, nos habla de este punto. Dios busca crear esta nueva relación. Dios quiere, porque Dios tiene el corazón roto, perdió a su gran amigo y ahora lo encuentra en Noé, pero lo va a encontrar en Abraham y lo va a seguir encontrando una y otra vez, y en tanto encuentra a estas personas, Dios se vuelca totalmente hacia los seres humanos para recuperar esta posibilidad. Muy al contrario de lo que a veces se nos presenta, que Dios da a su Hijo para que nosotros tengamos salvación. La gracia de Dios más bien se muestra ya desde el principio en Génesis como el esfuerzo que hace Dios para recuperar a sus amigos, a sus hijos, a quienes ama profundamente. Esto es la cosa más bella que se pueda decir de, de la experiencia de fe. Dios no nos amó una vez, nos ha amado siempre y ha buscado la forma de recuperarnos. Y eso es lo que tenemos en el diluvio. Nosotros vemos el diluvio como un castigo. De ahí, efectivamente, sí. Dios está arrepentido por ver la maldad que ha engendrado su creación, pero encuentra una persona y con esa persona genera otra nueva creación diferente, ¿verdad? Y tenemos en Génesis 11 el gran tema de Babel, ¿verdad? De la Torre de Babel, que otra vez vuelve a surgir esta urgencia de los seres humanos de ser como Dios, edificar una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Siempre nos vamos a reconocer por ese nombre. Entonces, esto es lo que Dios deshace. Curiosamente, esto se ha visto como un castigo, pero esto no es un castigo, esta es la liberación. Dios aquí le permite a cada pueblo seguir un camino diferente y no estar dominados bajo el poder de este ser que habla, que son nosotros, ¿verdad? Literariamente es un pronombre eh, primera persona plural, pronombre nosotros, que es el que habla por todos y dice, vamos a hacer esto. Ese es el propósito de ese nosotros, pero no sabemos cuántos de los que estaban construyendo eran esclavos, no sabemos quién es ese nosotros, pero lo que sí sabemos es que otra vez Dios no va a permitir eso. Dios quiere que el ser humano siga experimentando el bien y la bondad, no la destrucción.
Por eso, para mí es muy difícil aceptar el tema del libre albedrío, como lo decía la vez pasada, porque ¿qué es el libre albedrío? Libertad para autodestruirse. Es decir, ¿no sería mejor la libertad para fructificar? ¿No sería mejor la libertad para hacer el bien? ¿Por qué es tan importante poder decidir entre vivir y autodestruirse? ¿Cuál es el significado? El tema de la libertad es importante porque es una discusión que se genera en Europa en los siglos, a partir del siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, donde se supone que el ser humano libre de las ataduras de la religión abraza la ciencia y se siente capaz de tomar su futuro en las manos. Y este ser que se levanta sobre esa base, este ser eh, libre de Dios y de la religión, es el que somete a África a las peores vejaciones y es el que genera dos guerras mundiales, donde solo la Segunda Guerra Mundial murieron alrededor de 100 millones de personas. Entonces la gran pregunta ¿es esta la libertad que queremos? ¿Vamos a pelear por el libre albedrío? ¿Para qué? Dios no nos esclaviza. Lo que nos muestra es otro camino, pero en este otro camino, eh, la bondad, el amor de Dios, la presencia de Dios inhibe profundamente esta capacidad de decidir. Y claro, para mucha gente esto es terrible, pero no sé, no para todo el mundo y para mí no sería terrible, ¿verdad? Entonces tenemos todo eso en mente. Y otra vez en Génesis 12 se le promete a Abraham, ¿verdad? En 12:1, 1 al 3, Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora, vean, yo tengo que confesarles que estos no son temas que yo estudie usualmente. Sin embargo, preparándome para hoy, realmente lo que yo fui encontrando en esto me golpeó profundamente, tengo que decirles. No, no es algo que realmente yo me estoy tomando a la ligera. Esto en realidad no es, en este momento no es un curso, es mi propio aprendizaje y eso es lo que quiero compartirles. En el verso 17, después de varias tortas, Abraham, en el 17:4, Dios vuelve a decirle, este es mi pacto contigo, serás padre de muchedumbre de gentes, y cambia el nombre. Te multiplicaré en gran manera, de ti saldrán naciones y reyes, estableceré un pacto contigo y con tu descendencia después de ti, de generación en generación, un pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que habitas, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos.
eh, de nuevo vemos a Dios acercarse a este hombre a quien ha considerado un amigo. Y es curioso porque en el verso 10, perdón, el capítulo 18, cuando viene el tema de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Hay toda esta narración de que vienen unos personajes que son ángeles a la puerta de Abraham y Abraham los cubre en lo que se llama hospitalidad, es decir, están bajo su cuidado. Los lleva a su casa, les sirve de comer, disfrutan el rato. Y los varones, dice ya en 18:16, se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolo. Jehová, y esto es la reminiscencia del Edén, cuando Jehová al atardecer va a buscar a Adán para ir por el jardín. Aquí se vuelve a ver en el verso 17, cuando Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Entonces, esta, esta reflexión que hace, que Génesis nos cuenta que hace Dios, es la reflexión que se hace con un amigo. Voy a ocultarle a mi amigo Abraham lo que voy a hacer, sabiendo lo que él va a hacer y cómo yo puse esta bendición sobre él. O sea, vean qué belleza. Es decir, Noé, Abraham, vuelven a traer ese primer encuentro entre Dios y el hombre recién creado. Entonces, continúa, y es ahí donde tenemos un giro que no se dio con Noé. Noé no intercede por la gente, pero Abraham sí intercede. Entonces dice en el verso 22 del capítulo 18, se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham permaneció delante de Jehová. Se acercó a Abraham y le dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás y no perdonarás a aquel lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacerlo así. Que hagas morir al justo con el impío, y que el justo sea tratado como el impío. Nunca tal cosa hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Pues ustedes se pueden poner en los zapatos de Abraham para cuestionarle a Dios lo que va a hacer. Y Dios no regaña a Abraham por lo que está diciendo. Al contrario, acepta lo que dice y le responde a Abraham: si encuentro en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Eh, y así va, y si fueran tantos, y si fueran solo 10, y por eso es que nos enfrentamos en el caso de Sodoma y Gomorra a un equívoco que también ha sido muy curioso, porque eh, lo que se viola en Sodoma no es la sexualidad de los dos hombres. De nuevo, es la violencia contra la protección que tiene este Lot hacia estos dos ángeles u hombres que llegan, y él los abraza, los cobija en en su lugar. Permítame para regresar aquí a Génesis, eh, que es
20. Muy bien, ¿cómo vamos? ¿Nos vamos entendiendo o voy demasiado rápido o esto se ha vuelto un... ¿Cómo vamos? Chicas, por favor. Por el momento todo bien, don Francisco, aquí voy anotando cositas. Sí, Katy, Muy claro, Karen, Dayan, Francisco. sí, Sí, muy claro. Más bien me llamó la atención lo que está explicando de la Torre de Babel, porque ajá, bueno, cuando yo lo leí sin de la perspectiva de la que usted nos está explicando, de ahí me parecía un irrespeto de sí, querer ujú, desafiar a Dios en esa parte. sí, Y lo que nos Dios, está ujú, explicando usted de que caminó con Noé y que caminó con Abraham, de al final Dios siempre quiere encontrar una persona con la que desea caminar y que nosotros tenemos que disponernos para caminar con Él y vivir como esa plenitud y eso tan bonito que ellos pudieron experimentar, porque ellos no fueron a medias, ellos se entregaron completo y eso me hace entender algo que he visto usualmente, que bueno, las mujeres sí somos muy dadas a, a irnos a la parte espiritual, como que se nos da más. Los hombres siento que les cuesta un poquito más, pero cuando se entregan con todo. Entonces, qué bonito. bueno, ahora vemos el tema de las mujeres. En el caso de Sodoma, ¿verdad? Eh, Espérese un momentito. Los ángeles que llegan, Lot los encuentra y los obligó a entrar a la casa, les cocinó y comieron. Pero antes de que se acostaran, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot gritando: ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta, cerró la puerta tras de sí y dijo: les ruego, hermanos, que no hagan tal maldad. Miren, yo tengo 2 hijas, se las doy, pero lo que me interesa leer es la última línea. Solamente que a estos varones no les hagan nada, ya que han venido al amparo de mi tejado. Han venido al amparo de mi tejado. Y eso es una situación inviolable en el Oriente hasta el día de hoy. Por ejemplo, si yo voy a la casa de un beduino en cualquier parte de Palestina o del norte de África, si yo voy ahí y a mí me reciben, y si algo me pasa a mí en ese lugar, por decirlo de alguna manera, toda esa casa es culpable de lo que a mí me pase. Entonces, de nuevo, nosotros siempre estamos muy dados a subrayar la cuestión sexual, pero hay otras cosas que también debemos de aceptar. Aquí lo que se viola es la responsabilidad de Lot de proteger con su vida y la de sus hijas o lo que sea a quienes han sido o están bajo el amparo de su tejado. Y ellos no respetan eso, le dicen: vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. Ahora te trataremos peor que a ellos. Enseguida comenzaron a forcejear con Lot y se acercaron para romper la puerta. Pero los huéspedes alargaron la mano, metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta. Y claro, aquí ya se despliega su condición. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa los hirieron con ceguera.
desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y ahí es donde está el nudo. Definitivamente, cuando la gente de Sodoma dice que quiere conocer a estos hombres, no quiere conocerlos, quiere violarlos, ¿verdad? Eso a mí no me cabe la menor idea. Pero el tema aquí no es solo la violación, el tema aquí es la violación de la hospitalidad, del cuidado y la responsabilidad que Lot tiene con esos dos hombres. Y eso es importante también recuperarlo. Sodoma es un pueblo de seres violentos e injustos como la gente que estaba en el capítulo 6. No hay diferencia entre estos haciendo violencia y los que se destruyen por el diluvio. Don Francisco, disculpe que lo interrumpa. Dígame. Es que me causa curiosidad porque en el verso 8 dice, he aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, os Sí, las sacaré afuera y sí, haced de ellas como bien os pareciere. sí, ¿Por qué defendió más a esos 2 varones que a sus hijas? porque sus hijas eran de él y los dos varones eran su responsabilidad. Eso no lo entendemos nosotros porque nuestra estructura familiar es muy diferente, pero Lot estaba obligado a proteger a esos dos hombres a toda costa, por encima de su familia. Esas son las leyes de la hospitalidad de los pueblos todavía árabes hoy. No, si a mí una persona del Líbano, por ejemplo, que son los que más cercanos he tenido, me acoge en su casa, yo soy su responsabilidad. Es Qué difícil, difícil, ¿verdad? son tradiciones, formas de ser que son muy diferentes a las nuestras, ¿verdad? Dígame, Cintia. No, que muchísimas gracias por aclararme esa parte. No, este es el tema más difícil que hay aquí. Es que por eso nosotros decimos sodomitas, ¿verdad? Y hemos usado ese término de una forma muy peyorativa, pero en sentido estricto, sodomita es todo aquel que violenta física y sexualmente a otro ser humano, ¿verdad? Aquí el acento está en el acto de hacer la violencia, que es semejante a lo que leímos en el capítulo 6 con la gente que desapareció del diluvio, por el diluvio. Es decir, estaban llenos de violencia. La corrupción que se da no es, porque es que ese es el tema. Nosotros cuestionamos o marcamos lo sexual en todo esto y no nos damos cuenta de que hay este otro relato tan importante que es la violencia. Entonces, vea lo que pasa. Nosotros cuestionamos el sexo antes del matrimonio, el sexo entre personas homosexuales, cuestionamos, bueno, todo lo que tiene que ver con una sexualidad fuera del matrimonio y toda esta cosa. Pero no nos metemos en la violencia intrafamiliar. Estoy seguro que hay más menciones en cualquier iglesia que sea sobre la abstinencia sexual a la abstinencia de violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar no solo no se discute, sino que queda en manos del varón. Entonces, por eso yo hago esta observación, porque tenemos que ver
que cualquier espacio donde se ejerza violencia, aun cuando sea una iglesia, ese lugar ha sido, ¿cómo decirlo?, profanado. Se ha profanado, se ha violado ese espacio. Y se ha asumido ¿cómo decirlo?, el orden del mundo. Sí, no importa dónde sea. Y voy a ponerles ejemplos muy concretos en esto. Lo que ha sucedido con la niñez en las iglesias católicas. Eso es una profanación de la iglesia toda como tal. No son errores de los curas. La iglesia ha sido profanada. ¿Verdad? Pero también ha sido profanada la iglesia que le dice a una mujer que es sumamente agredida en su hogar que aguante. Yo recuerdo las palabras del arzobispo de San José hace casi 30 años que estaba saliendo todo esto de la violencia intrafamiliar y que él decía, no, es que nuestra iglesia lo que recomienda es que la mujer tenga paciencia. Y si es mucho, que entonces se separe por un corto tiempo, pero sin divorciarse. ¿Qué le dijeron al varón? Tomaron al varón y le dijeron, oiga, usted es hijo de Dios, actúe como actúa su padre. ¿Verdad? Entonces, hay este principio que me parece a mí muy importante, de que nosotros como personas creyentes nos damos a la tarea de no promover en ningún caso cualquier forma de violencia, porque es lo que pasó con Caín. ¿Saben dónde está esto? Vamos a revisar esto porque esto es importante. No lo había notado, pero de una vez lo hacemos. Hebreos 11, ¿verdad? Conocen el texto. Permítame. Por la fe, Abraham, y ahorita vamos sobre este tema de Abraham. Es que lo que quiero señalar está aquí. Vamos a ver si puedo hacer el punto. 11:32. ¿Y qué más digo? El tiempo me faltaría para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas. Todos ellos por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon, perdón, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en las batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que recobraron con vida a sus muertos, pero otros fueron atormentados. Otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron oprobios, azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles fueron apedreados, aserrados,
puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Y aquí está, estos hombres de los cuales el mundo no era digno. Anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Pero ninguno de ellos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, recibió lo prometido, porque Dios había reservado algo mejor para nosotros, para que no fueran ellos perfeccionados aparte de nosotros. Somos testimonio del amor de Dios. La violencia no puede estar en nuestra vida cotidiana. Entonces, por eso es tan importante no reducir todo al plano sexual. Esto es algo que yo, les pido con todo el corazón que llamen a las cosas por su nombre. Por su nombre. Si nosotros y nosotras queremos ser testimonio de Dios, no permitamos, pero ni un dejo de violencia, ni dentro de la iglesia, ni dentro de la familia, ni en familias vecinas, ni en nada. Procuremos llamar la atención para que las personas alcancen en su vida la experiencia del amor de Dios y esto sea lo que se manifiesta. Pero bueno, aquí haciendo esta digresión, llegamos a Génesis 22. ¿Qué es lo que pasa en Génesis 22? En Génesis 22, que es cuando Dios le pide a Abraham, lo pone a prueba para entregar a su hijo Isaac, se cierra el círculo del Edén, porque a partir de aquí, Abraham muestra que a diferencia de Adán y Eva, él no va a comer ningún fruto, ni quiere experimentar el mal, ni está sediento de sabiduría, de esta sabiduría del árbol, ¿verdad? Abraham supera la prueba y supera la prueba también con el corazón despedazado, incapaz de ver cara a cara a su hijo, porque sabe lo que se le ha pedido y está dispuesto a hacerlo. No creo que en toda la Biblia haya una experiencia más dura que esta, porque sí hubo otro que fue Jefté, que ofreció a la primera persona que viera si vencía, ofreció en sacrificio a la primera persona que viera si ganaba la batalla. Ganó la batalla y la primera persona que vio fue a su hija, pero él sí la mató. Abraham, no, ¿verdad? Dios le dice, esto es 22:2, Dios le dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac a quien amas, vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. La escena es brutal. Abraham en silencio, el que le había discutido a Dios para que no destruyera Gomorra, Sodoma, perdón, si hubieran 50 justos o 30 o 10. Ahora no dice nada. Abraham se levantó muy de mañana, ensilló su asno, tomó consigo a 2 de sus siervos y a Isaac su hijo. Después cortó leña para el holocausto, se levantó y se fue al lugar que Dios le había dicho.
Este es un autómata. Abraham está en shock. No puede refutar a Dios. Y a diferencia de Eva y de Adán, no está interesado en engañarlo, ni está interesado en ocupar su lugar. Él no pensó que Isaac iba a sobrevivir. Y por eso el verso 3 es una cantidad de acciones sin una sola palabra. Ese es el silencio que proviene directamente de la prueba última y absoluta que se le puede hacer a un ser humano. Y Abraham no podría decir que qué coraje tuvo. No tuvo otra salida, porque para Abraham no había libre albedrío, no podía escoger. Solo tenía delante el camino de Dios, solo tenía delante seguir en la senda del bien hacia Dios. Y cuando Isaac le pregunta en el verso 7, Padre mío, él le respondió, aquí estoy, hijo mío. Isaac le dijo, tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Yo percibo que este pasaje, digamos, en cuanto a la profundidad y el dolor acumulado, debió haber durado 1000 horas, porque eso es lo que debió haberse experimentado en este lapso. Abraham responde, Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Ahí fue cuando el Edén se revirtió. Y ahí surge este principio que hoy nosotros abrazamos, que es el de la gracia de Dios. Obviamente, ya para nosotros, lectores creyentes, siglos después, entendemos que ese muchacho no iba a morir. Dios no iba a permitir que lo sacrificara. ¿Por qué? ¿Qué sentido tenía esta vida para Dios? Es una prueba, pero en la prueba se mide todo y sobre todo se mide lo que hay en el corazón. Y ahí es donde estamos en el punto medular. El verso 12, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, pues ya sé que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo. Entonces, en el verso 15, el ángel de Jehová, o Jehová, como ustedes gusten, le dice a Abraham, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Tu descendencia se adueñará de las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz.
Otra vez, obediencia. No, es dirigirse hacia Dios. Y esto es tan importante porque Dios no nos pide una obediencia ciega, nos pide que pongamos nuestra vida en esa dirección. Otra vez en el camino del bien, de la bondad, de la gracia. Y aquí tenemos en el capítulo 22, para la fe cristiana, el punto medular de todo el Antiguo Testamento. Aquí se abre la posibilidad, así como lo ve San Pablo. San Pablo nunca menciona a Moisés, siempre menciona a Abraham, porque para Pablo la ley ya termina y hay que ir antes de la ley, donde no había esa división entre quienes cumplían la ley y no, sino esta otra experiencia de Abraham que camina por la confianza en Dios, en el camino de Dios. ¿Verdad? Lo que se decía de Noé. Noé caminó en el camino de Dios. Esta es como la idea. Entonces, ahora tenemos otra vez que volver sobre Romanos 3 del 21 al 31. Ahí está cómo esta experiencia que se cierra con el capítulo 22 se vuelve a abrir con Jesús. ¿Cómo vamos? Karen, Dayana, Katy, Jessica, Cintia, Fran, ¿cómo vamos? Todo bien, don Francisco. Todo bien, sí, reflexionando en esa prueba tan difícil, ¿verdad? Y que él no se rehusó a entregar a su hijo, la obediencia, y que lo dice la Biblia también, que Dios la- ama más la obediencia que cualquier cosa que podamos hacer. No me acuerdo el versículo textual, pero habla un versículo sobre la obediencia. Sí, pero es que Dayana, ahí es donde tenemos también que expurgar un poquito. Dios no quiere títeres, no quiere muñecos. Por eso, si él hubiera querido muñecos, tenía a la primera etapa de la construcción de Adán, pero él sopla el espíritu y Adán vuelve a ser tierra viviente, un ser viviente. Eso significa que el tema de la obediencia debe verse siempre en el tema del propósito. Y la escuela, la iglesia Life habla mucho de propósito. Me parece muy bien, porque no es simplemente que Dios diga, haga esto y se acabó, sino que es caminar de cara, por decirlo así, yo lo prefiero como una imagen, de cara al rostro de Dios. Y entonces discernir qué parte y cómo uno debe honrar el rostro de Dios hacia el cual uno se dirige. Lo digo de Don esta forma. Francisco, Sí, dígame. y entonces, bueno, no sé, voy como percibiendo que al final el libre albedrío lo lleva a uno a, bueno, como hemos visto, ¿verdad? Que siempre estábamos hechos para el bien, pero a escogerlo de una forma genuina. Dayana, es que está, hay esta palabra, no sé si está, creo que es Juan 6. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde vamos a ir? Es decir, después de salir del Edén, tuvimos la oportunidad de reconstruir otra vez y buscar
nuestro encuentro con Dios. Pero ¿qué es lo que sucede inmediatamente? Caín asesina a Abel. Y en el capítulo 6, toda la tierra está cundida de violencia y de maldad. Entonces, ¿por qué le dimos la espalda a la experiencia del bien y del amor que teníamos en Edén? Eso es lo que buscamos en nuestro corazón, esa semilla que Dios plantó. Don ¿Dónde es? Francisco. Ajá, Y otra cosa es que, bueno, que estos ciclos se repiten una y otra vez y los una y seres humanos no aprendemos, porque así como así fue en la parte cuando en la época de Noé o también en la época de Sodoma y Gomorra, de así estamos ahorita también, convulsos. sí. Entonces, aquí tenemos que decir esto de Hebreos 11, ¿verdad? Este capítulo es un canto precisamente a las personas que confiaron en Dios. Aquí no estamos hablando de gente que simplemente dijo algo. Aquí fue gente que hizo algo, porque en el hacer es donde mostramos la sabiduría dada por Dios. Ahora, nosotros tenemos formas de hablar de esto porque no es tan sencillo, ¿verdad? Ojalá fuera sencillo, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros hablamos sí, de obediencia, de hacer la voluntad de Dios, hablamos de cumplir los deseos de Dios, de que Dios tome control de la vida de uno. Todo eso está muy bien. Esos son nuestros deseos para Dios. Pero ¿cuáles son los deseos de Dios para nosotros? Es que andemos precisamente en este camino, como el de Abraham, o el de Noé, o el de Moisés, o el de María Magdalena. Es decir, que pongamos nuestra atención en Él y que devolvamos, por decirlo así, en amor, el amor que hemos recibido, ¿verdad? Eh, obviamente, la vida nuestra tiene muchos grises, muchos claroscuros, y muchas veces tomamos el oscuro en lugar del claro, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace la diferencia? Lo que hace la diferencia es que si uno sigue viendo el rostro de Dios, por más oscuro que haya caminado, va a devolverse. Es decir, es que no tiene otro lugar a donde ir, ¿verdad? Entonces, esta es la idea, puestos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Puestos los ojos, miremos hacia ahí, concentrémonos en él, empecemos a buscar qué fue lo que él hizo, cómo anduvo. Y aquí tenemos, precisamente al mencionar eso, un tema sumamente delicado, ¿verdad? Bueno, cerramos esta etapa diciendo, de algún modo, algo sucede con esta prueba de Abraham que abre la posibilidad de que el corazón de Dios sane, por decirlo así. Abraham muestra en su conducta que hay algo todavía en los seres humanos capaz de honrar a Dios. No todo está perdido, ¿verdad? Hay una canción que se llama así. Eh, dicen que todo está perdido,
pero yo vengo a ofrecer mi corazón. Y Don Francisco, perdón, dígame, pero ahí es donde hablamos entonces de la justicia de Dios por medio de la fe. sí, y a eso vamos a entrar en este momento, pero yo quiero estar seguro que tenemos claro la importancia de Génesis 22 para lo que sería nuestra comprensión de ese hecho de la justicia de Dios. ¿Cómo es que Dios nos hace justos? ¿Verdad? Si nosotros decimos que hubo un momento de ruptura total, que es Génesis 3, hay otro momento donde por decir así, le sanamos el corazón a Dios, que es Génesis 22. No hay ningún otro relato de esa magnitud en toda la Biblia, incluyendo el Nuevo Testamento, ¿verdad? Abraham simplemente sabe que no puede hacer otra cosa y no pelea, asume en shock, despedazado, como ustedes quieran. El silencio dice mucho. Son las acciones de un autómata. Se levanta, toma esto, toma el otro, agarra esto, agarra el otro y sale. Las acciones de una persona que está absolutamente en shock. Y es Isaac el que le va a preguntar, ¿dónde está el cordero? Es decir, no solo está en shock, sino que tiene que responderle al cordero. Entonces, la profundidad de Génesis 22 es tan grande porque nos indica que efectivamente hay algo decente todavía en el ser humano. Tenemos todavía la luz de Dios y tenemos que hacer que esa luz siga brillando y se fortalezca. Ahora vamos a ver la otra parte de la historia, así como es en Romanos 3, 21 al 31. Esta es mi traducción por si quieren tenerla en cuenta. Dice así, pero ahora, parte de la ley, es decir, apartamos la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, testimoniada por la ley y los profetas, y justicia de Dios por medio de la fe. Y aquí es donde está el tema. La fe de Jesucristo a todos los que han creído, confiado, pues no hay diferencia, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo tratados como justos, siendo tratados como si fueran justos por el don de Él, con gracia, a causa de la liberación, la crees en Cristo Jesús, el que Dios presentó sobre el propiciatorio y por medio de la sangre de Él, en prueba de su justicia a través del perdón de los pecados anteriores, en la clemencia de Dios, en prueba de su justicia en el tiempo de ahora, para ser justo y justificado en la fe de Jesús. No es fácil de traducir este pasaje, pero vamos por partes. En el verso 23, 21, se dice que en este momento, en el momento en que Pablo está hablando, aparte de la ley, quitando la ley, la justicia de Dios se ha manifestado. Lutero pensaba que la justicia de Dios era el juicio contra el pecado, pero Pablo lo ve diferente. Después Lutero va a entender este punto. No, la justicia de Dios se ha manifestado por medio de la fe o la confianza de Jesucristo. Y vamos a ver, aquí es donde está el, ¿verdad?
un tema que ha causado polémica y muy fuerte. Es que en el griego no es la fe en Jesucristo, sino la fe de Jesucristo. Es decir, que la justificación nuestra en principio no se da gracias a que nosotros hemos confiado en Jesús, sino en que Jesús también confió en su Padre y murió por su Padre y resucitó por su Padre. Y es esa fe la que nos abre a nosotros el camino a la justificación. De la fe de Jesús participamos nosotros de la fe en Jesús. Pero la fe, la fidelidad de Jesús mostró ser a toda prueba. Nosotros no asumimos que somos justos delante de Dios, sino que somos justos gracias a la justicia, a la fe de Jesús, que ahora es. Buenos días, es que estoy devolviendo una llamadita. ¿Aló? Ah, bueno. Uh-huh. Ya. Esto es un poquillo pesado, entonces, ¿cómo lo ven? ¿Habían oído ustedes hablar de la fe de Jesús? No, don Francisco, la verdad no. Siempre ha sido la fe en Jesús. Cuando Jesús está en Getsemaní, ¿qué es lo que Jesús dice? Padre, no se haga mi voluntad. No, Padre, por favor, aparta de mí esta copa. No se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué piensan de eso? Fran, Dígame. hola. Hola. Hola, chiquita. Solo puedo escuchar, pero bueno, quería intervenir un poquito. Tal vez ahí yo considero que la fe de Jesús es realmente es seguir ese modelo, el modelo de Jesús. Creo que en algún momento yo lo he visto de esa manera, que el ser cristiano prácticamente es seguir el ejemplo, seguir el modelo de Jesús. Eso sería. Sí. Sí, estoy buscando ahorita, esto viene mucho, por ejemplo, de Hebreos. En Hebreos 4, por ejemplo, se dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Decir, lo que hizo Jesús no fue venir a morir por nosotros, fue también enseñarnos cómo vivir para Dios. Jesús es nuestro maestro. Seguir a Jesús no es una cuestión de apuntes,
es una cuestión propia del espíritu que nos lleva a esta dimensión, ¿verdad? También tenemos un Don texto. Francisco. Dígame, dígame. Otra cosa es que veres que, bueno, que uno, no sé, bueno, mi mente es como muy gráfica y entonces imagínese que Sí. hace como, como unos cuadros comparativos y entonces vengo viendo el ejemplo de lo que nos está explicando usted Ajá, de Abraham, que él no dijo sí, nada a Dios y entregó, iba a entregar su hijo, o sea, iba a hacer la voluntad de Dios y ajá, asimismo Jesús y si bien es cierto, él conversó, pero no le dijo, papá, yo no quiero esto. O sea, él tomó en cuenta que la voluntad del Padre estaba primero a- ante lo que él realmente quisiera, porque si nos ponemos a pensar nosotros, ¿quién humanamente, quién iba a querer dar su vida, no perder, sino dar su vida por salvarla de los demás? ¿No? Y sí, vieron que a mí me llama la atención algo también que dice en Lucas 22:31. Bueno, 32 en realidad es el que ajá, me quiero este, sí, sí, acercar, pero bueno, dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti y que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y ajá, entonces, me parece muy asombroso que, o sea, que es el tema de la fe. Él ruega también para que no falte, para que sigamos de parados en la brecha, ¿verdad? ujú, Así como él se paró en la brecha también y pudo vencer todas las adversidades que se vinieron. ujú. Sí, ahora recordemos esto de Getsemaní, pongámosle nombre, en Marcos 14:32. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto yo oro. Se llevó consigo a Pedro, Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuera posible, pasara de él aquella hora y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Eh, es que si nosotros no podemos, eh, digamos, vincularnos a la experiencia que Jesús tuvo de Dios, nos va a costar mucho vivir esa experiencia nosotros. Eh, no somos los primeros en vivir según la fe. Tenemos a alguien que ya pasó por todo ese camino, que también fue tentado, que también fue probado, que también tuvo dudas, que también se enfrentó a peligros enormes y sin embargo lo hizo confiando en Dios, más allá del mismo Abraham. Esto es a lo que uno se referiría o lo que Pablo se referiría con la fe de Jesús. Es decir, Jesús no solo es nuestro hermano mayor, nuestro Señor, sino que también es nuestro camino, es nuestro modelo, nuestro ejemplo. Y ahí es donde está la gracia, que al asumir ese camino,
quedamos justificados ante Dios y el juicio ya no nos toca. ¿Cómo nos iba a tocar si estamos en el camino de Dios? Somos tratados como personas justas por el don de la gracia de Él, perdón, que se manifiesta en la liberación que propició Cristo Jesús. Son muchas cosas pegadas, pero es un solo mensaje, ¿verdad? Es que aquí dice, esto es el verso en Romanos 3:24. Es una frase muy enredada, de verdad. Es que está toda metida una con otra, siendo tratados como justos gracias al don de Él, con gracia, al don que nos dio con gracia, a causa de la liberación, la cual es en Cristo Jesús. ¿Y cómo se logra eso? Bueno, aquí tenemos la gran metáfora del templo y el sacrificio. Jesucristo, el que Dios presentó sobre el propiciatorio, es decir, aquí la imagen es muy clara y veamos a Abraham poniendo a su hijo amarrado como un corderito para darle el golpe con el cuchillo, ¿verdad? El que Dios presentó sobre el propiciatorio, es decir, el lugar donde se hacen los sacrificios por medio de la sangre de Él, en prueba de su justicia, de la justicia de Jesús, a través del perdón de los pecados anteriores. Y esto también es un enredo, ¿verdad? Dios lo presenta sobre el propiciatorio, da el corte, sangra el cordero, y en esa sangre queda prueba de que hemos sido liberados total y completamente del pecado. Todos los pecados anteriores, gracias a la clemencia de Dios, se quitan. Y ahora pasamos a ser justos, personas justas y justificados, gracias a la fe de Jesús que se da en esa ofrenda. Entonces, al final, o sea, lo que conlleva todo esto es la fe que nosotros tengamos para llegar a ese camino de gracia. Porque no todos, como dicen, todos Dios nos creó, pero no todos somos hijos de Dios. Entonces, no todos creen, no todos tienen esa fe y es por ende que no todos van a obtener esa gracia. Bueno, otra vez volvemos al tema del libre albedrío. Hay personas que simplemente no la quieren. Tenemos que aceptar que hay personas que no les importa en lo más mínimo Dios y que viven su vida sin ningún tipo de digamos, de preocupación por encontrar el camino de Dios. Aquí estoy leyendo un momentito. Sí, es que sí, yo creo, aquí dice Fran, creo que el Señor nos lleva por fe y obediencia siguiéndolo a Él, sin duda, como nuestro modelo o estilo de vida, sin duda. Pero aquí tenemos que aceptar, pero es que eso no nos debe
quemar la cabeza tampoco. Debemos de aceptar que incluso personas que puedan decir que creen y confían en Dios, no les importa lo más mínimo seguir a Jesús como modelo. Entonces, no se trata de que Dios excluye, simplemente ahí es donde tenemos el tema. Adán y Eva comieron del fruto y el Edén se convirtió en un lugar árido, porque no, al tomar de ese fruto, decidieron aprender a hacer el mal, no el bien. Otra vez, ahí es donde yo no puedo aceptar lo del libre albedrío, porque en realidad el mundo en el Edén estaba creativamente resuelto, ¿verdad? Tenían todo, tenían comida, tenían propósito, no eran marionetas de Dios, no. Dios bajaba a conversar con ellos, tenían una relación significativa. Entonces, ¿cómo puede ser que eh, decidan que desear este fruto y el conocimiento de la sabiduría o la sabiduría fuese más deseable que la experiencia cotidiana con Dios? Es decir, ¿en qué consistía el proyecto de Dios en este momento? En alejarlos del árbol o en que ambos se dedicaran a la tarea que se les había confiado. Pues, en mi opinión, ellos debían dedicarse a la tarea que se les había confiado. ¿Para qué necesitaban otro conocimiento? O la gente de Babel, ¿para qué necesitaban crear una torre que llegaba hasta el cielo? O como leímos con Salomón, ¿por qué Salomón necesitaba hacer alianzas casándose con mujeres de grupos que lo iban a terminar doblegando? Y creó altares y templos. Se habla del templo de la hija de Faraón, que era un templo enorme también, frente al templo de Jerusalén. ¿Por qué Salomón, para lograr toda la riqueza que tuvo, esclavizó a su propio pueblo? ¿Por qué volvió a Egipto? ¿Por qué los reyes de Israel y de Judá, como se ven Amós, Miqueas, Isaías, Jeremías, se dedicaron a hacer, a oprimir y a destruir a la gente sencilla, cuando su tarea era cuidarla? ¿Por qué hoy tenemos personas que no tienen ningún problema en asesinar a sus cónyuges? Yo no sé si les conté, a mí me tocó ver hace un par de años a una niña cuyos papás la habían quemado viva y no la lograron matar. Es decir, ¿cómo eso puede caber dentro de nuestra manera de vivir? Entonces, ¿cuál es el camino que tenemos? ¿Realmente tenemos dos caminos? No, tenemos solo uno. Si queremos vivir, ¿a dónde vamos a ir a encontrar las palabras de vida eterna? Si queremos tener una vida digna, ¿a dónde la vamos a ir a buscar?
Y aquí es donde necesitamos realmente asumir con el corazón, con pasión, con inteligencia, que Jesús es el modelo y el camino, que fue probado en todo, pero no se doblegó, ¿verdad? Y que como Él, nosotros que somos simples personas, podemos encontrar lo necesario para seguirlo con el corazón y de corazón, ¿verdad? Y ser realmente, disfrutar de la gracia de Dios. Ahí es donde yo veo ese gran nudo que hay entre decir que hemos sido salvos gratuitamente y responder gratuitamente al amor de Dios, ¿verdad? No sé, este es como el nudo, pienso yo. Eh, ¿Por qué temer? ¿Por qué no entregarnos, entregar la vida gozosamente a Dios? ¿Por qué no devolver el fruto antes de morderlo? ¿Verdad? Entonces, por lo menos yo sí creo de todo corazón que no hay, ¿verdad? No tenemos como esa libertad de escoger entre el bien y el mal, ¿no? Si simple y llanamente tenemos el bien. Entonces, sigamos. Y quien quiera el otro, pues que, que lo tome. Muchas veces los pecados que nosotros cometemos no son tan conscientes como pensamos. Y es necesario que, digamos, estemos conscientes de que a la hora de hacer uno de estos pecados, debemos darle la espalda, debemos pedir perdón, debemos de estar conscientes del mal, del daño que se ha hecho. Y cuando se trata de no acatar una, digamos, algo dentro del propósito de Dios, entonces dar la vuelta, convertirnos constantemente, girar hacia Dios constantemente. Ahí es donde se ve la obra de Cristo y la gracia. Sí, la gracia es algo que no se cobra, pero que vale muchísimo. Entonces, no es cuestión de que se reciba y se guarde, es de que se reciba y se asuma. Si yo no la asumo, si a mí me regalan un supercarro y yo, de como no manejo, lo dejo en el garaje, en cuestión de meses va a estar malo. Más en Costa Rica con el montón de humedad que hay. Entonces, ¿recuerdan ustedes a los tres siervos a quien Dios les dio una parte, unas minas, para que las negociaran, ¿verdad? Y los dos primeros se arriesgaron y duplicaron el monto, que eran montos diferentes, pero el tercero tuvo tanto miedo que la escondió. Cuando la esconde, comete un error aún más grave que el riesgo.
comete el error de ocultarla, porque esa mina que nos ha sido repartida a todos y todas es el reino de Dios. Entonces, el reino de Dios, por más riesgo que se asuma, no va a decaer. Pero si yo participo del reino de Dios y lo escondo, sí. Bueno, he hablado muchísimo hoy, les pido disculpas. Tratemos de reflexionar sobre esto. Yo sé que no es una cuestión tan liviana, pero sí tengo que decirles que esta semana preparando esta clase, para mí fue muy significativa, porque lo que yo veo una y otra vez, me veo así, y para la mente visual de Dayana, veo a Dios y yo me veo pequeñito delante de Dios, pero por lo menos pudiendo verlo, por lo menos puestos mis ojos en Él. Eso fue lo que yo experimenté esta semana. Entonces, bueno, conversemos. Tenemos la fe de Jesús, Jesús como camino, como modelo, Jesús sumo sacerdote que aprende, que es nuestro sumo sacerdote porque ha vivido las pruebas. ¿Cómo ven? ¿Cómo definirían ustedes la gracia? Yo siempre he creído que todo es por la fe. Definitivamente en todo tenemos que tener fe para poder ver a Dios obrando en nuestra vida y cambiando muchas áreas, ¿verdad? Que sea Él siempre declarándonos en diferentes situaciones que vivimos. Yo siempre trato de encontrarle sentido a todo por eso, por la fe, querer ver qué Dios me está diciendo, porque a veces decidimos por lo mismo, por lo que hablamos, el libre albedrío, el ser humano por conveniencia dice, por conveniencia hace, ¿verdad? Pero uno siempre tiene que estar así como alerta que Dios te está hablando, te está enseñando. Ahorita solo traía a mi mente el Mateo 5:36, donde él dice que el hablar es sí y no, ¿verdad? Está en la decisión siempre nosotros decir sí y no, ¿verdad? Entonces, siempre tenemos que estar como eso que digo, o sea, alertas de que Dios te está diciendo, te está corrigiendo, porque ha sido la única manera como Él ha tratado con nosotros, porque el mal siempre ha estado. Y nosotros aquí somos los que decidimos si sí o no. Es tan sencillo como eso, ¿verdad? Pero esa puerta, puedo decirlo así, el libre albedrío se, se ha utilizado para muchas cosas y pues sí, la fe, yo trato de verla así, siempre Dios enseñándonos y encargándonos de nosotros, tratando de verlo Él en todo, incluso hasta en momentos feos, Él siempre nos está enseñando, ¿verdad? Bueno, es lo que pienso, ¿verdad? Y yo siempre digo, sin fe, como dice su palabra, es imposible agradarle a Dios. Y así como Dios le agradó a Abraham, asimismo él nos ve a nosotros, ¿verdad? Que estamos depositando toda nuestra fe, toda nuestra mirada en Él, en los buenos momentos y en los malos momentos, en las circunstancias, cualquiera que sea, hay que verlo.
Eso es como seguir depositando más granitos de arena a aumentar esa fe, ¿verdad? Porque Ajá. es lo que ahorita puedo compartir con ustedes. Ujú. Sí, claro. Ok, aquí voy a leer. Definitivamente veo la gracia como ese regalo inmerecido cuando, si somos muy pequeños, pero tenemos esperanza en Él, así como su amor, y así como en su amor. Eh, nos mantenemos con los ojos puestos en Él. Ujú. Vieras que yo creo, profesor y compañeras, que la fe y la gracia van de la mano, porque si bien es cierto, la gracia es algo que nosotros hemos recibido sin hacer nada, básicamente, nosotros tenemos que tener fe para poder creer que efectivamente eso se hizo. Porque yo puedo creer que, que tengo gracia ante los ojos de Fran, por ejemplo, pero yo a ella la veo, la puedo mirar a los ojos y saber si eso es cierto o no. En el caso de Dios, lo que yo tengo que creer es lo que está escrito en su palabra, creyendo que es palabra de Él, que es algo que salió de la boca de Dios, ¿verdad? Entonces, yo siento que es como yo no puedo no puedo apropiarme de la gracia santa sin tener esa fe de creer lo que Cristo hizo por mí para poder entregar, para poder llegar a la presencia del Señor. ¿Verdad? En el caso de Abraham, Abraham sabía que él tenía gracia delante de Dios y él tenía esa fe incorruptible de que él iba a proveer, digamos, en este ejemplo que usted dio anteriormente, ¿verdad? El cordero para el sacrificio, ¿verdad? Entonces las dos cosas iban de la mano, ¿verdad? Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo, pero él sabía que Dios de alguna forma lo iba a restaurar. Si su hijo moría, Abraham sabía que Dios le había prometido darle una gran descendencia, entonces el Señor se iba a encargar. ¿Cómo lo iba a hacer? ¿Verdad? Pero también él sabía que él era amado por Dios, que esa gracia de Dios estaba en él. Entonces es como tiene que ir de la mano. Uno no puede estar sin una y sin otra, ¿verdad? Porque así es. Las personas, por algo, se le llaman, por ejemplo, a las personas que hacen daño, un desgraciado. Definitivamente no es que sean desgraciados, porque la gracia está gratuita para todos, pero ellos no conocen al dueño de la gracia. Ellos no conocen a quién nos dio la gracia. Entonces es muy difícil que ellos puedan saber que están bajo esa gracia. Entonces, definitivamente esa palabra sí concuerda, ¿verdad? Están fuera de la gracia, ¿verdad? Entonces, es como no quedarme callada, siempre mostrar que hay algo bueno, pero que eso bueno también merece que yo dé algo. Y en este caso es aceptar todo ese bien, todo eso maravilloso que Jesús hizo por mí, ¿verdad? Que Dios hizo por mí, que durante tantos años Dios intentó. En el Antiguo Testamento vemos cuántas veces Dios se arrimó, se acercó al hombre, ¿verdad? Hasta que llegó el punto en que él dijo, no, de aquí lo único que queda es mostrarle al mundo que sí se puede por medio de mi hijo, ¿verdad? Entonces ese amor infinito que Dios tiene para nosotros es el que puede, el que realmente tiene la oportunidad de sentirlo en su corazón, que realmente se sabe amado, es aquel que puede apropiarse de esa gracia, puede apropiarse de esa gracia, y eso no significa que podemos hacer lo que nos da la gana, ¿verdad? Porque volvemos a lo mismo, ¿verdad? El libre albedrío, yo hasta cierto punto lo interpreto como algo relativo. Después de la clase de la semana pasada, yo lo interpreto como algo relativo, porque yo puedo tener libre albedrío, pero si yo conozco lo que yo tengo que hacer, hasta puedo decir, no tengo
¿Qué elegir más que la bondad, más que lo bueno, más que lo justo, más que lo propio de Dios, ¿verdad? Entonces, bueno, eso era como lo que quería decir. Muy bien, muchas gracias. Dayan, Bueno, en ¿alguna? mi caso, Ah, perdón sí. que le Sí, interrumpa, no, no, maestro. dele, dele, claro, perfecto. En mi caso, de como todas las clases, se abren las puertas a querer más conocimiento y a tener un enredo de ideas dentro de la cabeza, ¿verdad? Pero tratando de buscar algo que sea conforme a lo que Dios quiera, pues que aprendamos, ¿no? Para mí, digamos que la gracia es como ese don, es que no sé cómo puede ser la palabra, pero que nos lleva a la salvación y al perdón de nuestros pecados, Ujú. eh, que es la que nos transforma, que nos ayuda a obedecer a Dios, que aunque nos cuesta, sí, pero por medio de esa obediencia, eh, es donde llegamos a tener esa fe, o sea, perdón, por medio de la fe llegamos a ser obedientes, que queremos, bueno, que es lo que queremos todos, ¿no? Que cuesta, sí, un montón cuesta, pero es esa gracia la que nos ayuda a mantenernos y a querer ser obedientes cada día más. No lo somos por completo, porque no lo somos, pero esa gracia es la que nos ayuda y nos transforma, creo que a nivel espiritual es la que nos ayuda a mantenernos ahí bajo su gracia y no bajo la ley. Ese sería mi aporte. Claro, muchas gracias. Bueno, Ah, ok, ya le y iba a aquí decir. voy a, sí, que mi mente gráfica, sí, yo me estoy imaginando ahí los diagramas de flujo, los cuadros y etcétera. Pero es que, bueno, quiero contarles o contarles a todos, que en un tiempo, eh, hace poco, yo pues sentía como esa necesidad de conocer un poquito más. Bueno, y que eso es como una gradita, un pedacito, un, un mosaiquito más, digamos. Pero tenía muchas ganas de poder conocer un poco más allá de, pero me he dado cuenta que, bueno, todo va de la mano, el tema de vivir la escritura, ajá, de forma vivencial, eh, porque si, no sé, si se hace en uno, entonces uno la experimenta y la puede compartir con otros, por ejemplo, cuando estamos ahí en las reflexiones bíblicas. Ujú. Este, y, perdón, es que están hablando de aquí afuera. Ah, ya, y entonces, bueno, eso yo le pedí al Señor como poder tener esa oportunidad de conocer un poco más y a través de esas diferentes capacitaciones se ha ido abierto, se ha ido abriendo ese canal que es de bendición. También, bueno, de hacer eso por ahí, ¿verdad? Después, otra parte importante es que siempre he pensado que el amor es el desafío de este siglo porque nos cuesta mucho este, eh, tal vez no expresarlo a quienes nosotros, pues más, quizás más cerca, pero sí nos cuesta eh, manifestarlo a los que no son tan cercanos a nosotros. Ujú. Y vea qué importante con lo que vimos hoy en la clase, de que al final me impactó mucho lo que nos estaba explicando de por qué matar al prójimo. Claro, uno está matando a Dios, claro, porque uno eh, ve a Dios en cada personita. Y bueno, yo en esta clase me quedo con eso, que fue así como que me explotó la mente, porque dije, claro, y el desafío es el amor, y nos cuesta tanto, y, y siempre estamos emitiendo juicios de valor, señalando y demás,
pero se nos olvida eso tan importante de que en cada uno está Dios. Y bueno, eso es como lo que quiero compartir y con ese punto que me sorprendió bastante, me quiero también quedar y bueno, que es una clase no solamente para escucharlo hoy, sino para volverla a escuchar, eh, para, ¿verdad? Cada vez que uno la escucha, va como sacando nuevas cositas, entonces, bueno, muchas gracias, don Francisco, y que Dios lo bendiga y bendiga a Amén. todos los compañeros. Muchas gracias, sí. Sí, es importante señalar que esta idea, ¿verdad? No, la tomamos de Génesis 9:6. El que derrame la sangre de un hombre por otro hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre, ¿verdad? No, no es un invento, ¿verdad? Eh, y es importante, digamos, tener eso en mente. Eh, Cuando hablamos de la fe de Jesús, es que Jesús no fue un fantasma, ni fue una persona, eh, ¿cómo decirlo? Que no tuviera deseo. Jesús tenía deseo. Hay una palabra muy vacilona que es, que la traducen en las Biblias como fue movido a misericordia. En realidad la palabra significa se le movieron las entrañas. Y sabemos lo que es un mover de entrañas, bueno, sobre todo para cuando hemos tenido un problema estomacal, ¿verdad? Que nos hace correr al baño, ¿verdad? Eso es un movimiento de entrañas, es un movimiento doloroso. Ahora, hay otros movimientos de entrañas que son mucho más hermosos. Por ejemplo, para quienes han tenido bebés, pues del movimiento del bebé en la panza, ¿verdad? Pues ese es otro mover de entrañas, pero son moveres de entrañas y los dos son importantes en distinto nivel y medida, pero los dos son importantes. A Jesús constantemente se le mueven las entrañas en el Nuevo Testamento, en los evangelios. Se le mueven las entrañas porque tiene entrañas, ¿verdad? Porque está sujeto a las condiciones del cuerpo que tiene. Esto es tan importante porque si Él pudo, nosotros en Él podemos. ¿Me entiende? No, no es que Él venía con un empaque especial. No es que venía con una cobertura de acero. No venía libre de temores, no venía libre de deseos, no. Esto que leímos en Marcos 14, donde él dice, estoy angustiado hasta la muerte, por favor. Estar angustiado no significa tener falta de fe. Paralizarse en la angustia, meterse en la angustia sin salir, eso es otra cosa. Pero para muchas personas, el haber tenido un terror enorme a algo no les ha impedido caminar y seguir adelante. Jesús liberó los cuerpos también. Nos enseñó que no era necesaria la codicia para vivir. Nos enseñó que se podía vivir plenamente, disfrutar con las personas, disfrutar la comida, sufrir también, y todo eso hacerlo en Dios, ¿verdad?
yo creo que ahí es donde está el mayor acento, que es lo que decía Hebreos 4, porque tenemos un sumo sacerdote que nos comprende porque él fue probado en todo igual que nosotros, solo que no pecó, logró superar la prueba. Entonces, la visión que uno tiene no es minimizar eh, la experiencia humana. Como Dios es Dios, lo nuestro es demasiado poco. No, Jesús demostró que con un cuerpo como el nuestro se podía vivir según Dios. Eso quiere decir para nosotros que podemos vivir según Dios, como Jesús y en Jesús, ¿verdad? Eso es lo que para mí es fundamental en última instancia. La gracia no es barata. La gracia, por decirlo así, puede ser gratis, pero la gracia no es mágica. Si nosotros agradecemos a Dios por la gracia con que nos ha tratado, valoremos esa gracia. Pongámosla en un lugar que se vea, pongámosla donde nos sea útil. No la guardemos, no la escondamos y menos la pongamos en un altar para adorarla. Porque la gracia de Dios no es lo que se adora. La gracia de Dios se agradece actuándola, ¿verdad? La muerte de Jesús, por decirlo en un sentido, todos los días se lleva a efecto. De una o de otra manera, es algo muy duro. Hasta luego, Jessica. Pero es importante saber que abrazar eso que hemos recibido como un don, como algo muy bello, nos mueve a meternos constantemente más por ese camino. Y eso es lo que me parece a mí que podría, digamos, abrirnos este tema. Tenemos un sumo sacerdote que nos conoce porque tuvo un cuerpo igual que el de nosotros y logró vivir confiadamente en Dios. En los momentos de prueba lo sufrió, pero logró vivir confiadamente en Dios. Disfrutó la vida viviendo confiadamente en Dios. Si eso es así, sigamos ese camino. Eso es como la lógica, ¿verdad?, que tiene esto. Bueno, entonces vamos a cerrar aquí. Voy a parar la grabación para despedirme fuera de la grabación.